Hemos venido estudiando el Evangelio según San Juan y lo estudiamos verso por verso. Es nuestra costumbre aquí en la iglesia tomar un libro y estudiarlo verso por verso. Y como siempre digo, así nos evitamos el conflicto de que el pastor tenga una ocurrencia durante la semana y venga y predique algo que a él se le ocurrió. Porque cuando vas versículo por versículo no te queda más remedio que seguir con el próximo tema que está en la Biblia. Y entonces así predicamos todo el consejo de Dios, como dice la palabra. Y a sugerencia de la hermana Rocío, iniciamos el estudio del Evangelio según San Juan y ha sido enriquecedor, ¿verdad que sí? Ha sido muy especial. Entonces, hoy vamos a seguir estudiando y vamos a leer a partir del verso 22. Jesús, lo hemos visto en este último capítulo, cómo él tiene una conversación con Nicodemo y la conversación con Nicodemo terminó y Jesús se queda un poquito más ahí por el lado de Judea y él está ahí con sus discípulos un tiempo y escuche lo que ocurre a partir del verso 23. ¿Tienen su Biblia, San Juan 3? ¿Sí? ¿Ya lo tienen? Si no, aquí en las pantallas va a salir el 23. Juan bautizaba también en Efrón junto a Salim. Estoy hablando hebreo, ¿vieron? Juan estaba bautizando en Efrón junto a Salim. Ah, caray. Y es porque ahí había muchas aguas, entonces la gente venía a él y eran bautizados. Esto pasaba porque Juan todavía no había sido encarcelado. Entonces hubo una discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Aquí no sabemos exactamente sobre cuál tema de la purificación estaban hablando, porque en el Antiguo Testamento había mucho sobre la purificación. Pero recuerden que acabamos de ver también que Jesús hizo la purificación del templo. Entonces no sabemos si eso era discusión acerca de la purificación que hizo Jesús o de los rituales, los ritos que ellos hacían para la purificación. No lo explica, no podemos decir, pero sí sabemos que hubo una discusión acerca de eso. Y vinieron a Juan, suponemos que sus discípulos, y le dijeron: Rabí, mira que aquel que estaba contigo al otro lado del Jordán, ahora del que tú diste testimonio, él también bautiza y todos vienen a él. Y entonces respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le es dado del cielo. Por favor, subraye eso en su Biblia. Fíjate, lo que Juan dice aquí es un principio maravilloso. Subráyelo. No puede el hombre recibir nada si no le es dado del cielo. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Así es, hermano, así es. Así es. Vosotros me sois testigos de que yo dije: yo no soy el Cristo, yo solamente soy enviado delante de Él. Y hace aquí una ilustración. Él dice: el que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Es necesario. Tremendo, ¿ah? El que de arriba viene, o sea Jesús, es sobre todos. El que es de la tierra, o sea yo, es terrenal y cosas terrenales habla. Sin embargo, el que viene del cielo, Él, o sea Cristo, es sobre todos. Y lo que Cristo vio y oyó, eso testifica. Pero el problemita que tenemos es que nadie en Israel recibía su testimonio. Aquí está haciendo alusión a San Juan 1:11, que dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y Jesús también le había dicho a Nicodemo:
yo te he testificado y les he testificado y nadie recibe mi testimonio. Acuérdense que Jesús está hablando aquí, todo esto está pasando en Israel y es el principio del ministerio de Jesús. Pero el que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz, porque a Cristo, o sea, el que Dios envió, las palabras de Dios habla, Cristo habla las palabras de Dios. Y esto hay que subrayarlo también aquí, hermano, pues Dios no da el Espíritu por medida. Sáquese de la cabeza que hay gente más ungida que otra. Yo no estoy más ungido que usted, ni hay un hermano que está más ungido que yo, ni usted está más ungido que nadie. Porque Dios no da, aquí lo dice, el Espíritu por medida. Yo no tengo más Espíritu Santo que usted, ni usted tiene más Espíritu Santo que nadie. Puede que nuestras obras sean diferentes y nuestro fervor sea diferente, pero aquí dice claramente, pues Dios no da el Espíritu por medida. Esta es una de las dos ocasiones en que se dice estas mismas palabras, que Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas las ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que, y aquí le voy a decir que subraya esta palabra también, rehúsa creer en el Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Amén. Jesús está en Jerusalén por un tiempo. Ya se sabía que Jesús estaba en su ministerio y ya estaba hablándole a la gente de que Él era el Cristo. Todo esto lo hemos estudiado en los versículos pasados. En el consciente colectivo ya estaba que Jesús es el Cristo. Vea el versículo 23, que fue donde empezamos. Bueno, empezamos en el 22 para decir que Jesús estaba en Judea, pero el verso 23 dice que también bautizaba a Juan en el Jordán, en Efrón, y al otro lado del Jordán, ahí en Salim, porque ahí había muchas aguas y venían a él y eran bautizados, porque Juan todavía no había sido encarcelado. Aquí usted y yo tenemos que pensar qué es lo que estaba pasando. Y aquí estaba pasando por lo menos 5 cosas. En este texto, en estos 2 versículos, podemos ver que estaban pasando 5 cosas. Dice que venían a él y eran bautizados. Pero todos sabemos que tanto en Israel como hoy en día, las personas se bautizan por una razón, una sola razón. El bautizarse significa un cambio de vida, un aceptar algo, y el bautismo es una evidencia, un testimonio público de que yo he decidido seguir este camino. En el caso de Juan, él estaba predicando arrepentimiento y los que se arrepentían venían y se bautizaban. Aquí estaba ocurriendo lo que ocurre también hoy en día. ¿Qué es? Escuche, hay un hombre de Dios o una mujer de Dios, en este caso el hombre de Dios era Juan, está predicando las buenas nuevas de salvación. Él está predicando. Lo segundo que pasa es que Dios hace estar atento el corazón del que está escuchando. Dios toca el corazón de aquella persona que está escuchando. Lo tercero que pasa es que aquella persona necesita tomar una decisión. ¿Viste que yo le dije, marque la frase, la palabra rehúsa? Hay una acción de mi voluntad donde yo acepto o rehúso. El versículo 12 de San Juan 1 dice que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hay una actitud. Yo necesito creer que Jesucristo es el Hijo de Dios para luego pasar al siguiente paso, que sería el cuarto. Una vez que yo ya he aceptado, yo he creído, paso al siguiente, que es el cuarto paso, que sería bautizarme. Pero
Viéndolo bien, aquí tenemos una figura de los días de hoy en día, hermanos. Uno de los textos más interesantes que yo he visto es Segunda de Tesalonicenses capítulo 3, verso 2, que en su parte B dice que no es de todos la fe. Escuche bien, no es de todos la fe. Hay una realidad que nosotros tenemos que aceptar aunque no nos guste, y es que el Evangelio es para toda criatura, como lo vimos la semana pasada, para todos. El Evangelio no está limitado a unas personas, sino que es para todo el mundo. O sea, la puerta está abierta y el Evangelio será predicado y será expuesto a todo el mundo, pero en el mundo hay dos tipos de personas. Los que creen que Jesucristo es el Hijo de Dios y los que no creen. Segunda Tesalonicenses 3:2 dice que no es de todos la fe. Tenemos que aceptar que aunque nos duela, hay familia de nosotros que se va a perder, amigos de nosotros que se van a perder, vecinos de nosotros que se van a perder. Y no es porque Dios quiere que se pierdan, porque recuerde lo que enseña el apóstol Pedro, él dice, Dios no quiere que nadie se pierda. Dios no tiene, su promesa no se ha tardado como algunos tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con todos, porque Él no quiere que nadie se pierda. Eso es lo que dice la Escritura. El ser humano se va a perder porque rehúsa creer. Rehúsa. Se le presenta el mensaje de salvación y dice no es conmigo todavía. Pero aquel que cree, el siguiente paso es bautizarse. Dice San Marcos 16:16, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Es una de las razones por las que los cristianos no creemos en el bautismo de niños. Porque primero no hay en la Biblia ni un solo bautismo de niños, no existe. Usted puede buscarlo de Génesis hasta Apocalipsis y no existe. Existe la presentación de niños en el templo, pero no existe el bautismo de niños en la Biblia. Sí existe el bautismo de la gente que cree. Es necesario antes de bautizarse creer. El que cree se arrepiente de sus pecados, ha creído en Cristo y el siguiente paso es bautizarse. Esas son las 4 cosas que yo veo inicialmente aquí. Y la quinta cosa que yo veo aquí en este texto es que cuando dice que Juan no había sido aún encarcelado, le decía yo ahora a un querido hermano, es un ejemplo para todos nosotros. Juan estaba cerca de su muerte, él no lo sabía. Nosotros podríamos estar cerca de la muerte también y no lo sabemos. Pero Juan, un día sí y otro también le servía al Señor. Hasta el último día, un siervo de Dios, un hombre o una mujer que ama al Señor, hasta el último día le sirve al Señor. Y es lo que Juan estaba haciendo. Predicando, bautizando, él estaba dando testimonio porque eso es la naturaleza de alguien que ama a Dios. Nosotros somos cristianos 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días, 5 horas y minutos al año. Todo el tiempo. Usted nunca deja de ser cristiano, pero siempre, hermano, tenga en su mente y corazón que lo que usted pueda hacer por el reino de los cielos hay que hacerlo. Aquí hay una exhortación para todos nosotros. Muchos de nosotros necesitamos revisar nuestra vida y pensar en el propósito de Dios para nuestra vida y cómo nosotros estamos sirviendo a Dios, ya sea en lo mucho o en lo poco, ¿cierto? Porque se sirve a Dios en lo mucho o en lo poco. Bueno, vayamos al verso 25. Dice que la palabra del Señor, entonces hubo una discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, del cual tú diste testimonio, bautiza
y todos vienen a Él. Aquí, hermanos, vamos a hacer un alto en el camino, para ver dos cosas muy importantes. Primero que nada, hermanos, ustedes pueden ver aquí una escena interesante. La gente hoy en día igual tiene disputas en cuanto a lo doctrinal. Es muy triste ver cómo en las iglesias nos dividimos por la doctrina. La última reunión de pastores que tuvimos, nosotros nos reunimos una vez al mes, los pastores, una cantidad de pastores de Atenas, y ahí se reúne un hermano que es bautista, se reúne un hermano que es pentecostal, un hermano que es de corte neopentecostal, otro que es de corte reformado, y así. A ver, hay varios pastores, varias iglesias ahí representadas. Y yo les decía, hermanos queridos, ¿por qué razón, siendo Atenas un lugar tan accesible, por qué estamos todos en diferentes iglesias? Algunos pelotearon con la idea, pero escuche esto, hay razones válidas y razones no válidas. Por ejemplo, si a usted le queda más cerca la casa suya de una iglesia y usted ya está viejito y usted dice, no, es que ya no me da la cuerda para llegar hasta la iglesia allá, 3 kilómetros, 5 kilómetros, tranquilo. Ahí está la iglesia, ¿cierto? Si usted es un cristiano muy, ¿cómo se dice esto? Temperamental, explosivo, emotivo, y usted necesita brincos, gritos, saltos, no sé, todo eso, hay iglesias para eso también. Si usted es más tranquilo, más sereno, si usted quiere estudiar la palabra, está esta iglesia. Y así por el estilo, estamos bien. Lo que no es correcto, y nunca será correcto, es que nosotros nos dividamos siendo hijos de Dios por lo doctrinal. Escucha esto que le voy a decir, es muy importante. Ninguno de nosotros, ninguno, ni los pastores, ni los teólogos, ni los doctores de teología, ni los pensadores, ni los que escriben comentarios, ninguno de nosotros tiene toda la verdad absoluta. Habrá diferencias doctrinales siempre, hermano, pero no debemos dejar que nos dividan. Aquí los discípulos de Juan tienen una queja. Yo no sé cuál fue la actitud, porque cuando usted está leyendo, usted no puede interpretar correctamente el tono, la entonación, la pausa, el lenguaje no verbal, no puede. Solo está lo que está escrito. De modo que usted podría leer este texto de varias maneras, y yo se lo voy a leer de varias maneras para que usted más o menos se dé cuenta de lo que le estoy diciendo. Vinieron a Juan los discípulos y le dijeron, Rabí, mira, aquel que estaba contigo al otro lado del Jordán, del que tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Están enojados, ¿cierto? Pero ¿qué tal si ellos dijeran, aquel que estaba allá con vos en el otro lado del Jordán, bautiza y todos vienen a él? ¿Ve qué diferencia? Ahora están felices porque todos vienen a él. Pero aquí no podemos evitar recordar, queridos hermanos, que en el tiempo de Juan, incluso cuando el apóstol Juan escribe esta carta allá en el año 95, por ejemplo, posiblemente, Juan la escribió posiblemente por eso, había en ese tiempo todavía una corriente de pensamiento y un grupo de hermanos de judíos que pensaban que Juan era el Mesías. ¿Ves? Hay una disputa doctrinal. Juan es el Mesías y aquel está bautizando. Ellos eran discípulos. Es muy evidente que ellos pensaban que Juan era el Mesías. ¿Por qué? Todo judío tenía que ir a la fiesta de la Pascua. Es muy probable que estos judíos estuvieron en la Pascua, vieron a Jesús
hacer la limpieza del templo, también hizo señales y también habló. Es muy, muy, muy probable. Y si no fueron, se los contaron porque ya había el conocimiento de que Jesús estaba haciendo milagros, haciendo señales y hablando de que Él era el Cristo. Entonces es muy probable que ellos ya lo sabían. Y en lugar de seguir a Cristo, están siguiendo a Juan. Quiere decir que en su corazón ellos prefirieron a Juan que a Cristo. Porque acuérdese que Juan, a los primeros discípulos, a Juan y a Jacobo, y les dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Y qué hicieron esos dos discípulos? Fueron detrás de Jesús. Y lo siguieron y le dijeron: Rabí, ¿dónde moras? Y se quedaron con él aquella noche. Fue maravillosa esa historia. Pero estos discípulos de Juan no. Estos estaban con Juan y le dijeron: Rabí, aquel de quien diste testimonio bautiza, pero no fueron detrás de Jesús. ¿Por qué? Porque ellos tenían una diferencia doctrinal. Queridos hermanos, un poco más adelante, en Primera de Corintios, el apóstol Pablo le dice a los hermanos: eso es carnalidad. Cuando usted dice, yo prefiero al pastor Oldemar que al pastor, dígase cuál, o como alguien ha pasado alguna vez que me llaman o me ponen un texto: pastor, ¿quién predica hoy? Y yo le pongo: ¿por qué? Porque si usted no predica, va a predicar 8, yo no voy. ¿Qué es esa carnalidad, hermano? Usted viene a escuchar la palabra de Dios. En labios de quien Dios ponga esa mañana es exponer la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Lo contrario es carnalidad. El apóstol Pablo dice, eso de que unos dicen yo soy de Pedro, otros dicen yo soy de Pablo, otros dicen yo soy de Apolo y otros dicen yo soy de Cristo, esos sectarismos, esos partidarismos son inmadurez cristiana y son carnalidad. Aquí estaba pasando eso. Entonces, ¿qué hace Juan el Bautista? Él aprovecha la ocasión para reafirmar su testimonio de Cristo. Gloria a Dios. Aquí hay una enseñanza. Aunque yo tenga una diferencia doctrinal con algún hermano, por ejemplo, hay diferencias doctrinales en cuanto a la segunda venida de Jesucristo. ¿Cuándo será? ¿Si antes, después o durante? Hay diferencias. Con respecto al milenio, hay diferencias. Hay hermanos que dicen que estamos viviendo en el milenio, o hermanos como Sugel Michelén dicen que estamos viviendo en el milenio. Hay otros hermanos que dicen que vendrá el milenio y otros que ya pasó el milenio. Hay como 3 o 4 teorías. Esta que acabo de decir es poco conocida, pero hay algunos que la piensan. Hermanos queridos, esas diferencias no tienen por qué dividirnos. Lo que deberíamos hacer todos, cada uno de nosotros, es que siempre que alguien nos quiera poner a pleito por una doctrina, nosotros debemos apartarnos de la discusión, porque dice el apóstol Pablo que el hombre de Dios no es contencioso. ¿Sabía usted eso? Dice la Biblia que el hombre de Dios no es contencioso. No significa que no pueda exponer su punto de vista. Puede exponer su punto de vista, pero no lleguemos al pleito. Cuando lleguemos al pleito, usted apártese. Deje que otro pelee, no pelee usted. Y nosotros busquemos en todo lo que digamos glorificar a Cristo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Usted puede tener diferencias doctrinales, pero en todo, usted y yo debemos glorificar a Cristo. Y es lo que Juan el Bautista hace. Él busca glorificar a Cristo. Fíjese el verso 27, respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le es dado del cielo. Vosotros me sois testigos de que yo dije, yo no soy el Cristo, sino que yo solamente soy un enviado delante de Él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye se goza de la voz, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues mi gozo está cumplido. Es necesario que Él crezca para que yo
mengue. Quiero ir al primer principio. Hay algunos principios aquí que debemos explorar con lupa. Con lupa. Por cierto, me decía un día hablando con don Juan Stan, que ya hace mucho tiempo, bueno, el hermano Juan Stan, estaba en un estudio bíblico con él y él me dijo, necesito dos cosas, que tengas una mente abierta, receptiva, para poder ser enseñado, y una lupa grande para que puedas ver lo que dice el texto. Porque cuando usted solamente tiene oídos y no tiene una lupa, cualquiera viene y le mete un cuento y usted se lo come. Y cuando usted se dio cuenta está repitiendo como una lora lo que la Biblia no dice. Fíjate, vamos a examinar estos principios que hay aquí con una mente abierta y con una lupa bien grande. El primer principio, no puede el hombre recibir nada si no le es dado del cielo. Claro que Juan estaba hablando de Jesús. Lo que Juan está diciendo es que a Jesús le fue dado el ser el Mesías. Pero nosotros no vamos a desaprovechar la oportunidad para poder aplicarlo a nuestras vidas. Queridos hermanos, nosotros hemos sido bendecidos, ¿verdad que sí? ¿Cuántos han sido bendecidos por Dios? Usted tiene una casita, aunque sea de alquiler, usted me dirá, pastor, pero yo alquilo, take it easy, tenga paz. Dios te dio una casita para que alquiles. Te dio un lugar en la tierra para que estés. El Señor te da comida todos los días. Y si tienes problemas de comidas, avísame, porque podemos ayudarte con algunos víveres que a veces tenemos por aquí. Pero tenemos salud, estamos bien, estamos aquí, hemos sido bendecidos. El problema es que a veces se nos ocurre la genial idea de es que nosotros somos muy cargas. Es que yo lo que tengo, lo tengo porque me he esforzado. ¿Cuántos han oído eso? A ver, no voy a preguntar, pero por favor usted no diga nada. Yo lo que tengo, lo tengo porque me lo he ganado, me he esforzado. ¿Cuántos alguna vez han dicho eso? No conteste, no conteste, no conteste. Yo conozco gente que se esfuerza más que yo y tiene menos. Piénselo por un momento. ¿Conoce usted gente que se esfuerza más que usted y tiene menos? Ahora, conozco gente que se esfuerza menos que yo y tiene más. ¿Cuántos conocen gente así? Levante la mano si usted conoce a alguien así. ¿Ah? Que se esfuerza menos que usted y tiene más, ¿verdad? Ahí entran todos los políticos. Lo que tenemos es dado de Dios. No puede el hombre recibir nada, escuche, nada, si no le es dado del cielo. Desde el cordón de tus zapatos hasta el peine con el que te peinas, todo te lo ha dado Dios. Y no es por nuestra capacidad, nuestro esfuerzo, porque en cualquier momento, como el ser humano es frágil, en cualquier momento perdemos la salud, perdemos la vida, perdemos las posesiones. Siempre piense, es Dios quien me lo da y nadie más. ¿Cuántos dicen amén? Ahora vea Juan, la mayor satisfacción de un siervo de Dios es que Cristo sea glorificado. Hoy en día es muy diferente, hermanos. Hoy en día tenemos gente que está buscando su propia gloria y son felices cuando sus nombres son enaltecidos y se hacen famosos y la gente les rinde pleitesía y es el gran hombre de Dios. Hoy tenemos un absurdo tan grande como pastores siendo respaldados por guardaespaldas. Es un absurdo. Me decía una querida hermana que fue a Estados Unidos a una iglesia muy grande donde hay un pastor que es costarricense y que ella lo conoció siendo un chiquillo en la iglesia y que era muy amigo de ella y ella lo conoció, era como, no sé,
aquí como cualquiera de los chiquillos que andan aquí en la iglesia. Y ahora él es pastor allá, entonces ella llegó y se puso en la primera fila deseando que el hermano pasara para decirle, hola, mire, aquí estoy. Y dice que cuando el hermano venía, ella fue lo que hizo, hola, mire, aquí estoy. Y ¡pum! Le metieron un golpe y la sentaron. Un guardaespaldas. Porque no se le pueden acercar. ¿Cuándo vio usted a Pedro con guardaespaldas? ¿A Pablo? ¿Alguien vio a Pablo en la Biblia con guardaespaldas? Y usted me dirá, pastor, ¿estás criticando? Sí, estoy criticando. ¿A poco usted no critica? No, hermanos, no somos grandes siervos de Dios. Somos siervos del gran Dios. Se lo voy a decir de nuevo, no somos grandes siervos de Dios. Somos siervos del gran Dios. Él es el único que merece la honra, el único que merece la gloria, el honor, el imperio, la majestad, el poder y el dominio son solo para Cristo. Nada más. El apóstol Pablo lo explica. Y ahora vemos a Juan diciendo, es necesario que él crezca y que yo me haga chiquitico. No se preocupen de que él bautiza y todo el mundo va para allá, tranquilos. Eso es lo correcto. Lo correcto es que ni se fijen en mí y que ni se acuerden de mi nombre. Lo importante es que se acuerden del nombre de Cristo. Amén. Bendita sea la misericordia del Señor. Yo veo aquí la frase de Juan, se aplica a nosotros. Es necesario, es un imperativo, es necesario. No es algo opcional, es necesario. Querido hermano, cuando usted tenga oportunidad, proclame el nombre de Cristo. Y si alguien reconoce algo bueno en usted, dígale siempre, la gloria es para Cristo. Vayamos al verso 31. Verso 31, el que de arriba viene es sobre todos. El que de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo, Él es sobre todos. Y lo que vio y oyó, o sea, lo que Cristo vio y oyó, eso es lo que Cristo testifica. Y nadie, el pueblo no lo estaba recibiendo, nadie recibe su testimonio. Ahora, hay un grupo de personas que sí lo reciben. Ese grupo de personas testifica, atestigua que Dios es veraz. Aquí vemos algunas otras cosas, por lo menos 4 cosas que yo creo que son muy importantes. La primera es que Juan reconoce el señorío de Cristo. Hermanos, hoy en día la iglesia, no todos reconocen el señorío de Cristo. ¿Qué significa señorío? Que Él es el que gobierna, que Él es el que manda. A ver, si yo le digo a usted, vamos a ver, me gusta poner un ejemplo vívido, así, conocido. Digamos, cualquiera de ustedes que trabaje en una compañía o algo del gobierno, y ustedes saben que hay una persona que está más arriba de todos. Cuando usted dice, Él es sobre todos, ¿significa qué? Que todos los demás tienen que hacer lo que Él dijo. Porque Él es sobre todos, Él es el jefe, Él es el dueño o Él es el patrón. Esa figura es la misma que Juan usa aquí. A partir de ahora, Juan está diciéndole a sus discípulos, ustedes tienen que entender que yo no soy el Cristo y que el único a quien ustedes tienen que seguir y mirar es a Cristo, porque no importa si hay un Sanedrín, no importa si hay maestros de la ley, no importa si hay facciones políticas en Israel, no importa quién tiene autoridad, quién tiene reconocimiento, si Gamaliel o Nicodemo, no importa si Anás o Caifás, todos ellos están debajo de una autoridad que se llama Cristo, porque Él viene del cielo y todos los demás están por debajo. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso?
Eso es lo que Juan está diciendo. Ahora, queridos hermanos, es lo mismo aquí. Yo no estoy por encima suyo. Y usted no está por encima de nadie. Todos estamos debajo de Cristo. Él es el Señor de la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Él es el Señor de la iglesia. Ahora Él es el Señor de nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿El Señor es el Señor de su vida? ¿Sí? Eso significa que no hay nadie por encima de Cristo. Aquí voy a decir algo en que me voy a meter en problemas, pero no importa. Su esposa no está por encima de Cristo. Hay maridos que no mueven un dedo si no le dicen a la esposa. Perdón, es muy tico, ¿cierto? Pero es así. Y a veces la esposa es una interferencia para caminar con Cristo, pero por no hacerle el feo, porque no se enoje conmigo, porque no me mande a dormir al otro cuarto, no la voy a desairar y voy a darle pelota y después me acomodo con Dios de alguna manera. Hay esposas que le tienen tanto miedo a su marido que él les interfiere para seguir a Cristo y ellas, por no hacer un problema, prefieren darle pelota a su marido y apartarse hasta del Señor. Conozco el caso de una querida hermana, tristemente, que su marido estaba tan enojado con que ella fuera cristiana, entre otras cosas le dijo que una de las cosas que a él más le molestaba es que él tenía que ir solo a beber. Y ella, para que él no se enojara, empezó a ir a las cantinas con él, a los bares donde tomaba guaro él. Y se sentaba ahí, se comía las boquitas, pero luego él ya le dijo, es que no me gusta beber solo, y le puso una cerveza. Y ella se tomó la cerveza y terminó, hermanos queridos, siendo más borracha que él. ¿Quién está por encima? Cristo. Usted tiene que poner a Cristo de primero en su vida en todo. Bien dijeron los apóstoles cuando los azotaron y los encarcelaron y les dijeron allá en Hechos capítulo 4, no hablen más en ese nombre. Ellos les dijeron, ¿a ustedes les parece justo obedecer antes a los hombres que a Dios? A nosotros no. Nosotros vamos a obedecer a Dios antes que a los hombres. Y eso es lo que cada cristiano tiene que hacer, cualquiera que quiera agradar a Dios. No hay más. No hay más, queridos hermanos. Cristo es, Él está sobre todo. Lo segundo que veo es que Juan reconoce que nosotros humanamente estamos muy, muy limitados. Lo que Cristo habla es celestial. Nosotros no tenemos ni idea. El apóstol Pablo dice que él fue transportado hasta el tercer cielo, segunda de Corintios capítulo 12, y que allá vio cosas y escuchó cosas que no puede explicar. Lo que hay en el cielo es algo absolutamente desconocido para nosotros, por eso nosotros hablamos solo cosas terrenales. Hace unos días, una niña de aquí de la iglesia, yo le digo niña porque tiene 21 años y yo ya tengo un montón, me paró ahí al final del culto y me dijo, pastor, explícame lo de la Trinidad porque yo no lo entiendo. Y hermanos queridos, yo tuve que decirle con toda pena en mi corazón, yo tampoco lo entiendo. ¿Alguno de ustedes lo entiende? ¿Alguno de ustedes puede explicarlo? Ah, pastor, es que mire, el huevo, vea, el huevo tiene cáscara, yema y tiene clara. ¿Y eso qué? Las tres cosas son diferentes, pero son un mismo huevo. Eso no es Dios. Dios es uno solo. ¿Cuántos dicen amén? Manifestado en tres personas, ¿cierto? ¿Cuál es la cáscara, cuál es la yema y cuál es la clara? No. Ah, pastor, mira, los árboles. Un árbol tiene un raíz y tiene tallo y tiene ramas. Y es el mismo árbol. Ajá, ¿cuál de los tres es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? Y el agua, pastor, no hay, hermano. Yo a este tema le he dado vuelta 100 veces. No hay en la tierra un ejemplo que pueda explicar la divina Trinidad.
¿Qué nos queda? Creerla por la fe. Usted la crea, usted créala. Porque nosotros terrenales somos muy limitados, nuestra mente es muy, muy limitada. Por eso Juan dice, el que es de la tierra cosas terrenales habla. Pero el que es del cielo, o sea, Cristo, Él habla cosas del cielo. Hermanos, hay gente que se pone a tratar de explicar lo inexplicable. Hay gente que también se pone a preguntar lo impreguntable. Pastor, explíqueme esto y explíqueme lo otro. Y son cosas de Dios. Hay que reconocer con humildad que hay cosas terrenales y cosas celestiales, y las terrenales nosotros no las podemos, las celestiales no las podemos ver ni oír todavía. Un día sí. También Juan dice que hay dos tipos de personas, y yo le agregué que hay dos tipos de destino. ¿Cuál tipo de destino? La vida eterna y la condenación. Verso 34, hermanos, llegaremos al 36. Porque el que Dios envió, o sea, Cristo, las palabras de Dios habla. Y sabemos que Dios no da el Espíritu por medida. Hermano, aquí hay una cosa interesante en esta expresión, que Dios no da el Espíritu por medida. Cuando usted nace de nuevo, cuando usted viene a Cristo y nace de nuevo, el Espíritu Santo de Dios entra a morar en su cuerpo. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? ¿No les parece maravilloso que el Santo Espíritu de Dios viva en nuestro cuerpo? Maravilloso, maravilloso. Pero no lo da por medida. Yo tengo una expresión que quiero compartírsela hoy. Cuando a alguien se le predica el Evangelio, o nace de nuevo o no nace. El Espíritu no es dado por medida. La gente no se va convirtiendo por episodios. La persona escucha el mensaje y lo acepta o no lo acepta. Ustedes, queridos hermanos, tengan clarísimo eso. Creo que fue ayer que alguien me dijo de que otra persona está en el proceso. Ustedes me perdonan, yo no creo en procesos. En ese tipo de proceso no creo. Yo creo que una persona escucha el mensaje de salvación y lo recibe o lo rechaza. No hay más. Ahora, puede que usted le vuelva a predicar y lo reciba o lo rechace. Y puede que usted le vuelva a predicar y lo reciba o lo rechace. La gran pregunta es, si cree o no cree, si fue por insistencia, o si fue circunstancial, o si fue por la luna o por el sol. ¿Por qué razón rechazó tantas veces a Cristo y ahora dice que sí? Piénselo. Ahora, si caminando da fruto, usted puede decir sí se convirtió. Pero tenemos muchas conversiones sin fruto. Hermanos, Dios no da el Espíritu por medida. Usted se convierte y el Espíritu Santo entra en usted. Punto. Punto. No hay más. No es que a usted le predican el Evangelio y el Espíritu Santo mete la puntita del zapato. Y le vuelven a predicar y entonces ya metió todo el pie. Y le vuelven a predicar y ya metió una pierna. ¿Qué locura es esa? El Espíritu Santo, Dios no lo da por medida. O naces o no naces. No nos convertimos por episodios. Vamos al versículo 35. El Padre Celestial ama a Jesucristo y todas las cosas ha puesto en su mano. Es lo que decíamos hace un momento. Y nosotros debemos proclamarlo. Jesucristo es el Señor. ¿Usted quisiera, por favor, ponerse de pie un momento conmigo? Póngase de pie, vamos a hacer una dinámica. Todo el que pueda ponerse de pie, si no puede, puede quedarte sentado. ¿Puedes extender tus manos al cielo, por favor? Todos los que puedan extender sus manos al cielo.
Y lo más fuerte que usted pueda, diga conmigo, Jesucristo es el Señor. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Sí. Jesucristo es el Señor por toda la eternidad. Amén. Puede sentarse y terminaremos en el verso 36. El que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna. El que se rehúsa a creer no tiene la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Hermanos, note que la palabra rehúsa ahí no está en gerundio, no, ni está en participio, está en presente. El que rehúsa es que la persona escucha el mensaje de salvación y toma una decisión. ¿Acepta o rehúsa? Esta persona que rehúsa, si muere sin Cristo, la ira de Dios está sobre él. Esta frasecita pequeñita, la ira de Dios, es materia para estudiar un solo día. No la podemos desarrollar hoy aquí, pero se refiere al destino final de cada ser humano. La persona que cree, dice aquí, tiene vida eterna. El que rehúsa tiene la ira de Dios. Solo hay dos caminos: el cielo o el infierno. ¿En cuál estamos nosotros? Yo aspiro y creo que usted y yo estemos en el reino de los cielos. Ahora, si usted no está seguro, si usted dice, pastor, yo acabo de escuchar todo lo que usted dijo, pero yo, si me muriera hoy, no estoy seguro o segura de ir al cielo, voy a pedirle que incline su rostro. Y si usted tiene convicción de pecado, de que usted es pecador o pecadora, y usted, además de eso, entiende que por su pecado usted está separado de Dios, y usted se arrepiente de sus pecados esta mañana, haga esta oración conmigo. Señor Dios, yo reconozco delante de ti que soy pecador, pero yo no quiero estar separado de ti a causa de mi pecado. Yo hoy decido poner mi confianza en Cristo para salvación. Por favor, Señor, perdona mi pecado. Yo recibo a Cristo por la fe en mi corazón y decido, Señor, seguirte toda mi vida. Amén. Amén. Hermanos queridos, que Dios les bendiga. Pueden despedirse y salúdense todos y no se dejen ir sin darse un buen abrazo. Dios les guarde. Gloria a Cristo. Para Cristo.